Hace varios años atrás, ya en Estados Unidos, se había publicado un libro que fue éxito entre todo el movimiento neopentecostal y su autor no es nada más y nada menos que Benny Hinn, yo creo que ustedes lo conocen. Y el título de este libro era el siguiente: Hoy es el día de tu milagro. Y tú puedes pedir a Dios milagros todo el tiempo. Y Benny Hinn, en este libro, él enfatiza toda su teología y su doctrina en centrarse en los milagros. No tanto en el poder que Dios revela en el corazón de un pecador, salvándole de sus pecados, que es el milagro más grande que le puede ocurrir a una persona, sino que él dice en su libro que todo el tiempo basta con tener fe, porque este movimiento muchas veces reduce todos los milagros al hecho en sí de tener fe. Y que si el milagro no ocurre, entonces es porque nos faltó fe. Dios, dice él, envió a su Hijo a morir en la cruz para garantizar nuestra salvación y para abrir un nuevo camino para la cura. ¿Se dan cuenta? Siempre está la salvación y además otro adicional. Y él dice que entonces el milagro hace parte de la vida esencial del cristiano. Y ellos abusan de ese tema. Sin embargo, nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios que se ha malinterpretado completamente la enseñanza con respecto a los milagros y a todas las señales que nosotros vemos en la palabra de Dios y que Dios en su todo poder realiza cada día. Y hay movimientos que se mal llaman, muy mal llamados evangélicos, que se han apropiado de esa doctrina y de esa teología y enseñan entonces que los cristianos viven a base de milagros y de poder. Y hay muchas personas en la iglesia cristiana, yo incluido, que uno dice: yo nunca he visto un milagro, yo nunca he hecho un milagro. ¿Será porque me falta fe? Y hay mucha gente que se decepciona entonces de la fe cristiana y finalmente se marchan. Y rechazan todo el cristianismo porque todo siempre se redujo a una vida de milagros y de señales todo el tiempo. La palabra de Dios enseña otra cosa con respecto a los milagros. Y hoy, en esta oportunidad, vamos a ver qué es lo que Juan nos enseña con respecto a los milagros. Jesús, ustedes recuerdan, desde el principio de su ministerio, en Juan, según la visión de Juan, que nosotros ya estudiamos, Jesús hizo varios milagros y varias señales para reivindicar su persona, su obra. De hecho, ustedes recuerdan cuál es el objetivo del Evangelio de Juan, ¿cierto? El objetivo del Evangelio de Juan es revelar, como vamos a ver hoy, que Jesús, el Jesús que había nacido en Belén, era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, y que todas las señales que él hacía y que los apóstoles hicieron posteriormente era para revelar que él verdaderamente es el Hijo de Dios y no meramente un charlatán, no una mera persona, un mero judío que se levantó y se decía ser el Cristo, sino que él verdaderamente es el Hijo de Dios. Es por eso que él se diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que casi en una misma mirada ellos relatan la vida de Jesús y sus obras. Juan se centra en el hecho en sí de declarar que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador de su pueblo. Ustedes recuerdan que aproximadamente fueron 6 grandes señales que nosotros tenemos a lo largo de todo el libro de Juan. Juan comienza diciendo que Jesús es el Verbo de Dios, le atribuye toda la divinidad, igual que el Padre, de una misma esencia, diferentes personas, pero un solo Dios. Y luego cuando inicia su ministerio ya en Juan capítulo 2, ustedes ya ven que Jesús comienza entonces su ministerio con un milagro poderoso, que fue, ustedes recuerdan muy bien, en las bodas de Caná, Jesús transformó el agua en vino. Usted avanza un poco más. Después tenemos la cura del siervo de un centurión, un oficial del rey, que el hijo estaba enfermo y Jesús lo sana a la distancia. Luego usted tiene más adelante en capítulo 5, 6 de Juan, la alimentación de 5,000 personas, tan solo con 2 panes, ¿cierto? 5 panes, 2 peces, 3 peces en otros relatos. Jesús con esa pequeña cantidad
ora y alimenta más de 5.000 personas. Eso fue un hecho milagroso, tremendo, que Jesús hizo a los ojos de sus discípulos. Después usted tiene otros varios milagros. Cuando usted va llegando a Juan capítulo 11, tiene la resurrección de Lázaro. Jesús trae un muerto a la vida, y eso fue un hecho portentoso que la gente quedó absolutamente chocada cuando Jesús trae un muerto a la vida. Hay varios milagros, y si cuando usted logra avanzar un poco más, ya, bueno, terminando el capítulo 21, también tenemos cuando Jesús permite que sus discípulos tengan una pesca milagrosa, echando las redes al mar y sacan una cantidad gigantesca de peces. Y sobre todo ello, sobre todas esas señales, la mayor y más poderosa, obviamente, que es la propia resurrección de Jesucristo entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo la maldad, el pecado y el diablo para siempre, viniendo Él mismo de la muerte a la vida por su propio poder. Y todo eso entonces revela que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que no hay duda de eso. No hay absolutamente ninguna duda. Y Juan comienza ahora, versículo 30, diciendo que además de esas señales específicas con pinzas que Juan escoge para revelar que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús hizo además, dice él, muchas otras señales. Palabra griega semeia, muy similar a milagros en otros textos. Jesús hizo muchos otros señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Él escogió ciertas señales, ciertos milagros para revelar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hermanos, enfaticemos un poco más. ¿De qué se tratan los milagros? ¿De qué se tratan las señales? ¿Será que es lo que decía Benny Hinn? ¿De que usted tiene que vivir en base a milagros todo el tiempo? Los milagros son todos aquellos eventos sobrenaturales que rompen las posibilidades humanas. Un milagro es todo aquello que es imposible para el hombre, pero que para Dios no lo es. El milagro rompe toda la lógica humana, todo el pensamiento humano. Cuando hay una enfermedad que ni siquiera la medicina puede resolver, Dios lo puede resolver. Y cuando Dios sana poderosamente, sin explicación, de una forma extraordinaria, sobrenatural, a eso le podemos llamar que es un milagro, una señal poderosa de parte de Dios. Dios lo realiza. Cuando no hay un trabajo y no hay ninguna posibilidad de trabajo y Dios abre una puerta, eso es un milagro. Es algo sobrenatural que viene del cielo a los hombres. El hecho que tengamos 5 panes y 2 peces y alimentemos a realmente casi 20.000 personas, contando a mujeres y niños, eso no es algo humano. Que alguien ore por el agua y se transforme en vino, eso no es algo humano. No es posible que ningún hombre, ni siquiera Moisés, pudo hablar a un muerto y que ese muerto viniera a la vida. Eso no es algo humano, eso es un milagro de parte de Dios. Sin embargo, a lo largo de toda la Escritura tenemos 3 tipos de milagros. Hay un tipo de milagro que es el milagro que se cataloga como parte de la providencia común de Dios. La providencia de Dios es el gobierno de Dios en este mundo, es la mano de Dios actuando en favor de su pueblo. Por ejemplo, el hecho que usted haya despertado hoy es un milagro, porque usted no lo merece, usted no lo puede generar. El aire que entra a sus pulmones y permite que todo su cuerpo se llene de las moléculas que necesita, eso no es algo producido por el hombre. El hecho que usted tenga sangre circulando por su cuerpo, que el corazón está bombeando todo eso para que usted pueda vivir, eso usted no lo puede generar. Y eso es un milagro cada día. Nosotros deberíamos despertar y agradecer a Dios por el milagro de la vida, el milagro de la salud, el milagro de que yo hoy puedo abrir mis ojos porque otras personas no pueden hacerlo. Sin embargo, Dios envía milagros de parte de Él a mi vida cada día y todo el tiempo. Sin embargo, ese milagro hace parte de la providencia común de Dios. Hay otros milagros que se catalogan como dentro de la providencia extraordinaria de Dios, que son cosas que
Salen de lo común, si pudiéramos decirlo así, de tan solo respirar, de tan solo estar vivo, y es Dios sanando de forma milagrosa a las personas. Es Dios respondiendo la oración de su pueblo de forma específica, clara, a la vida de una persona. No solo Dios dándome más fe, Señor, dame más fe y el Señor me da más fe, sino es decir, Señor, tengo un hijo que no es cristiano, sálvalo, Señor, y el Señor salva al hijo en respuesta a esa oración. Dios, tengo una persona, un familiar, un ser querido que está enfermo y no hay posibilidad y Dios lo sana de forma directa. Eso es un milagro extraordinario de parte de Dios. Y yo creo que todos podemos tener un testimonio con respecto a eso. Nosotros leímos hoy en el devocional que Dios respondió la oración de la iglesia que oraba por la liberación de Pedro en la cárcel. Y de repente, imagínense, súper común, viene un ángel, llega a la cárcel, abre la cárcel, hubo una cierta oportunidad también que hubo un terremoto, las cadenas se cayeron de repente y Pedro estaba en la calle, libre, por el poder de Dios que lo hizo en respuesta a la oración de la iglesia. Y ahí ustedes recuerdan que incluso se manifestó la incredulidad de la iglesia cuando Pedro toca la puerta y la gente dice, no puede ser, es el ángel de Pedro, es un fantasma. Y eran por eso que ellos precisamente estaban orando. Dios hace todo eso en puntos exactos de mi vida, en oportunidades exactas de cada día. Dios puede hacer un milagro extraordinario en mi vida. Y hay tantas cosas, dice el pastor John Piper, que ocurren a mi alrededor de forma diaria, dice él, en una guerra espiritual, cuando el maligno me quiere hacer daño, cuando el diablo quiere atacar mi vida y Dios me libra todo el tiempo, que nosotros ni siquiera tenemos idea de todas las cosas que Dios hace a nuestro favor a diario. Eso se cataloga dentro de la providencia extraordinaria de Dios. Es un actuar extraordinario de parte de Dios de forma constante. Y en tercer lugar tenemos los milagros que se catalogan como aquellos que confirman el mensaje que viene de parte de Dios. Y esos son los milagros que habla Juan en nuestro texto. Esos milagros, esas señales, tenían propósitos específicos de confirmar, dar autenticidad al mensajero y al mensaje. Porque Jesús se levantó como el Mesías y el Salvador del pueblo, y para que creyeran en su nombre, lo acompañaron diversos señales y milagros para que las personas, los judíos, pudieran creer que verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios. Dios envió milagros de este tipo desde el Antiguo Testamento, desde los profetas cuando traían la palabra de Dios. Muchos de ellos hicieron grandes milagros, como lo fue Elías, como lo fue Moisés, como lo hicieron Eliseo y todos los grandes profetas que acompañaron su mensaje con milagros para decir que ese mensaje venía de parte de Dios. No es un mensaje de parte del hombre, venía de parte de Dios. Y para que las personas creyeran que venía de parte de Dios, iba acompañado de diversos milagros y de diversas señales. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús hace exactamente lo mismo para autenticar su mensaje y para revelar que su mensaje venía del cielo. Entonces iba acompañado su mensaje de diversas señales y milagros, y después también los apóstoles también realizaron, por el poder que Dios les había dado, confirmaron el mensaje que traían en base a milagros. Es por eso que usted tiene a Pedro y Juan después del Pentecostés sanando a las personas. Cuando las personas le pedían por favor que les diera la vista, que les diera esto y lo otro, ellos los sanaban mediante el poder de Dios. La palabra dice que inclusive la sombra de alguno de ellos cuando pasaban curaban a las personas. Bastaba con solamente eso. Pero ¿cuál es la finalidad de esos milagros? ¿Usted cree que es solamente curar a una persona y nada más? Era solamente que la sombra de Pedro pasara y nos curase a todos en esta mañana y se acabó. ¿Es todo eso los milagros que la Biblia dice? Esos milagros tenían un propósito específico.
Y era que las personas, judíos y gentiles, en este contexto en el cual estamos, creyeran que este mensaje era divino, que no era un mensaje humano, que ellos estaban predicando a un Cristo que resucitó de entre los muertos y que apareció a más de 500 personas y que después de 40 días subió a los cielos. Y las personas podrían decirle, ustedes están predicando a alguien que nosotros no vemos, alguien que no está presente. Ellos decían, nosotros predicamos en el nombre de Cristo, y para que crean, acompañaban su mensaje con milagros y señales. Ustedes pueden ver eso desde Juan capítulo 3, cuando Nicodemo tuvo un encuentro con Cristo, y lo primero que Nicodemo le dice es, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas semillas, estas señales, la misma palabra que aparece en nuestro texto, que tú haces si Dios no está con él. Ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios por los milagros que él hacía. Y en Marcos 16, 17 dice, estas semillas, señales, milagros, seguirán a los que creen. Ellos van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, van a tomar con las manos serpientes, y si beben cosas venenosas no se van a hacer daño, y sobre los enfermos que coloquen sus manos van a ser sanados. Es obvio que este texto se aplica a los apóstoles que vinieron un poco más adelante. O sea, todo este texto, esta forma de milagros se encontró su máximo esplendor y su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo y en sus discípulos. Ellos confirmaron el mensaje de Dios mediante señales y milagros poderosos. El gran teólogo Hermann Bavinck, él dice, los milagros del Antiguo Testamento mostraron que Jehová es Dios en el cielo y en la tierra y que no hay otro fuera de él. Los milagros del Nuevo Testamento muestran que Jesucristo, el Nazareno, es el Hijo de Dios y que ha resucitado con gran poder y gloria como príncipe y salvador. Y luego, con el mensaje de los apóstoles, cuando ellos confirman su mensaje, su palabra, el canon de la palabra de Dios se cierra, los 66 libros que tenemos hoy como inspirados por Dios. La iglesia cristiana hoy ya no necesita este tipo de milagros para confirmar la palabra de Dios. Los cristianos miran la Biblia y dicen, esta es la palabra de Dios que ya fue confirmada por Cristo y por sus apóstoles, y yo no necesito mayor confirmación. Yo no necesito que un ángel se presente aquí hoy y nos diga, esta es la palabra de Dios. O que Él acompañe nuestra predicación en base a señales y milagros para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Juan dice, estas señales, otras señales están escritas en la palabra de Dios para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo todos tengamos vida eterna en su nombre. Entonces, estas señales y milagros se cumplieron en el ministerio del Señor Jesucristo y en el ministerio de sus apóstoles. Ya no hay ningún otro tipo de señales o milagros de esta categoría para confirmar la revelación que Dios nos ha dado. Por tanto, cuando vienen y se levantan toda clase de profetas, toda clase de nuevos apóstoles, como por ejemplo el Papa que falleció recientemente, pero la figura del papado, que él se presenta como apóstol, porque él es, dice, el sustituto de Pedro, es entonces literalmente un apóstol. Pero, ¿cuál es la necesidad de nuevos apostolados si la palabra de Dios ya fue confirmada? No hay ninguna necesidad de nuevos apóstoles. Además que no cumplen los requisitos, porque los requisitos para ser apóstol es haber estado con Cristo, es haber visto a Cristo resucitado después de su muerte. Y no hay nadie que lo cumpla además del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo fui el último, como un abortivo, Cristo resucitado se reveló a mi vida. Ya no hay más ese tipo de profetas ni ese tipo de apóstoles. Hoy la iglesia cristiana mira la palabra de Dios como la suma, la única regla de autoridad, de fe infalible para la vida del cristiano.
No hay otra revelación de parte de Dios. La puerta ya se cerró. Es por eso que la gente a veces les gusta este tema del neopentecostalismo, porque necesito oír a Dios audiblemente. Necesito que Dios me diga, tú te vas a casar con Juanito Pérez. Audiblemente yo lo necesito, pero ya, hermanos, el cristiano maduro llega a un punto en su fe que eso ya no lo necesita. Porque yo tengo la palabra de Dios, que es la suma revelación específica de parte de Dios para el cristiano. ¿Y con quién me tengo que casar? ¿Con quién me tengo que casar? La Biblia dice con un cristiano. La Biblia dice todos los principios que usted necesita para vivir la vida cristiana. Todo eso está en la palabra de Dios. Juan, en segundo lugar, en el versículo 31, nos dice ahora que estos milagros de esta categoría tenían una finalidad específica, clara. No era solo sanar a las personas. No era Jesús bondadoso, con un corazón lleno de misericordia, solo sanando a las personas para darles una buena vida y una forma de vivir, para calmar el hambre que tenía la multitud en aquel entonces, para permitir que los cojos pudieran caminar, para que los ciegos pudieran ver, y nada más que eso. Los milagros, ellos tienen una finalidad mucho más superior y principal, que es en el versículo 31. Si usted me acompaña. El texto dice, para que creáis. Observe, aquí hay dos finalidades principales. Primera, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, para que creyendo activamente, continuamente, el cristiano es alguien que cree todo el tiempo, ustedes tengan vida en su nombre, en el nombre de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la finalidad de los milagros. En primer lugar, Juan dice que para que estos milagros, ellos vinieran, ellos se revelaron en la vida de las personas, ¿cuál es el objetivo de estos milagros que nosotros estamos hablando? Es para que usted, para que ellos, para que usted, para que yo, todos creamos. Ahí hay una palabra específica que es sobre la salvación. Es creer en Cristo y depositar mi total confianza en Él. En Él como el Cristo, el ungido de Dios. Cristo es el Mesías. Él es el ungido. Él es el enviado de Dios para que usted deposite su confianza en Él como el enviado de Dios, como el clímax de toda la revelación de Dios es el Señor Jesucristo. Él está por sobre todos los profetas. Él está por sobre toda la profecía. Él está por sobre todos aquellos que se levantaron en el nombre de Dios. Él es el mayor de todos ellos. Y Él es el enviado de Dios para traernos la presencia de Dios. Él es el enviado de Dios. Él es el clímax, es el punto más alto de toda la historia redentora. Si ustedes recuerdan conmigo, desde Génesis a Apocalipsis hay un solo tema en toda la Biblia. Hay una sola idea principal desde Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia habla sobre la historia redentora. La Biblia habla sobre Dios y lo que Dios hace para glorificar su propio nombre. Ni siquiera es para que usted sea feliz en primer lugar. Ni siquiera es para que usted no pase por la pobreza, para que usted tenga un auto, para que usted tenga salud. De eso no se trata la Biblia. La Biblia se trata sobre la redención que Dios da para glorificar su eterno nombre, que es santo. Desde Génesis, pasando por Éxodo, toda la ley para llegar a los Salmos, los profetas mayores, menores, Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, hay un solo mensaje. Y toda la Biblia se trata sobre el Señor Jesucristo. Su vida, su persona, sus obras, lo que Él hizo, la salvación que Él nos da, que Él trae a la vida de aquel que cree en su nombre. De eso se trata la Biblia. Si alguien le pregunta de qué se trata la Biblia, nos vaya a decir que se trata sobre la teología bautista.
Nos vaya a decir que se trata sobre su iglesia, sobre lo que Dios hace en el corazón de un pecador haciéndolo feliz. No se trata sobre milagros. No se trata sobre tu mejor vida ahora, como dijo otro falso predicador, o tu milagro viene hoy, como nosotros dijimos al principio. La Biblia no se trata sobre eso, se trata sobre que el Padre, en el decreto eterno de Dios, prometió enviar a su Hijo a morir por pecadores como usted y como yo, que creemos en su nombre. Y para que en su nombre tengamos vida eterna, y el Espíritu de Dios se comprometió a realizar y aplicar esa obra redentora en el corazón de todo pecador que cree en el nombre del Señor Jesucristo. De eso se trata toda la historia de la Biblia. Se trata sobre la persona del Señor Jesucristo y sobre la obra, la historia redentora que Dios nos da. Además de eso, Jesús no es un mero mensajero. Muchos mensajeros hubieron en la Biblia. Juan fue un mensajero, Isaías fue un mensajero, Jeremías y todos los profetas fueron mensajeros. Jesús es lo mismo que ellos y nos detenemos hasta ahí, ¿no es cierto? Jesús es más que un mensajero. Jesús es más que un mero profeta. Él es el mayor profeta. Él, de hecho, es el único profeta que puede dar salvación a su pueblo, que es el mensaje se trata sobre él, y es el mensajero al mismo tiempo. El mensaje que él trae se trata sobre él. Los demás profetas anunciaban a uno que se iba a levantar, que iba a ser mayor que ellos. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Y él es al mismo tiempo el mensajero y él es el mensaje. El mensaje se trata sobre él. Pero él no es igual que Moisés. Él no es igual que un ángel. Él no es un arcángel. Él es más que eso, porque Juan dice, Él es el Hijo de Dios. Él es el propio Hijo eterno de Dios. Y todas las veces que Jesús se hizo mención como el Hijo de Dios, los judíos tomaron piedras para matarlo, para apedrearlo, porque ellos entendían, conforme a la Escritura, que el Hijo eterno de Dios es uno con el Padre y por tanto es el propio Dios entre los hombres. Entonces Él es más que un mensajero, Él es más que un mero profeta, Él es el Hijo de Dios. Y usted, para ser salvo, tiene que creer en este mensaje, que Jesús no es solo humano, no es solo hombre. Jesús es verdaderamente hombre y Él es verdaderamente Dios. Dios mismo se tuvo que encarnar para llevar sobre sí los pecados del pueblo, porque Moisés no pudo hacerlo. El arcángel Miguel, Gabriel, Moisés, Abraham, ninguno de ellos pudo dar solución al problema del pecado. Tenía que ser el propio Dios entre los hombres. Tenía que ser la segunda persona de la Trinidad, tenía que ser Dios y hombre al mismo tiempo, si pudiésemos decirlo así. Él tenía que llevar sobre sí el pecado del pueblo sin mancharse con el pecado. Y para eso ningún otro hombre podía hacerlo. Tiene que ser el propio Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, de la misma esencia que el Padre, que la misma esencia que el Espíritu, pero un solo Dios, que tomó sobre sí la forma de ser humano, tomó sobre sí nuestra naturaleza humana sin pecado. Él vino, Él tomó sobre sí semejanza humana y se hizo como uno de nosotros, viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir, trayéndonos el mensaje de Dios, pero el mensaje es para creer en su nombre, para que así entonces tengamos vida eterna. Y Juan termina diciendo, después de afirmar que es necesario creer en Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, él dice que el segundo propósito de los milagros, y que al creer en Cristo como el Hijo de Dios y como nuestro Mesías, él dice, para que así tengamos vida en su nombre. Esa es la consecuencia de creer en Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías, para que tengamos vida eterna en su nombre. Observe, este mensaje no es difícil de entender. Este mensaje no es
altamente intelectual para que ciertos grupos de personas puedan entender. Este mensaje es absolutamente simple, es absolutamente sencillo y por eso se torna difícil predicarlo, porque es algo que la gente escucha todo el tiempo. Es algo a lo cual nuestra iglesia está constantemente enfrentándose cada domingo, creer en Cristo, pero es urgente este mensaje. El problema se da cuando las personas escuchan tanto este mensaje que en el día domingo apagan el receptor, porque dicen, total, es lo mismo de siempre. Pero el cristiano se enfrenta a este mensaje cada día de su vida. Porque Juan, cuando escribe para que creáis, lo más preciso de esa traducción sería para que ustedes sigan creyendo. Él estaba hablando a judíos que ahora habían llegado al cristianismo y al mismo tiempo a personas que no creen en Cristo. Las personas que no creen en Cristo tienen que creer en su nombre, pero nosotros, cristianos, en el día de hoy, necesitamos enfrentarnos a este mensaje constantemente. Porque la pregunta es, nuevamente, un domingo más, ¿usted cree en este Mesías revelado en su palabra? Él es la persona más importante en su vida. Él es la prioridad en su vida. En este día, sea sincero y responda a lo más profundo de su corazón. ¿Jesús es la perla de gran precio que usted encontró y lo deja todo por causa de Él? ¿Jesús es el tesoro escondido que usted ha encontrado en esta mañana, en este día, en un momento de su vida y es capaz de dejarlo todo por causa de Él? La palabra dice que el que no es capaz de dejar a padre, mamá, papá, hijos, vacas, bueyes, dinero, recursos por causa de mí, dice él, no es digno de mí. La gran pregunta, hermanos, ¿usted cree realmente en el Señor Jesucristo? ¿Él es el centro de su vida en esta mañana? ¿Usted ha rendido su vida a este Salvador que hoy se presenta nuevamente a usted en esta mañana como el enviado de Dios, como la salvación a su alma? ¿Usted cree en ese mensaje verdaderamente? Amén. Este es el Cristo Redentor que en esta mañana se presenta delante de usted. Este mensaje no es sobre los milagros. Este mensaje no es para que usted salga de aquí y diga, hoy voy a realizar un milagro. Como el texto decía, que estas señales van a acompañar a los que creen. Yo creo, yo también, los discípulos, Pedro andó sobre el mar, yo también voy a andar sobre el mar. Eso no es la finalidad del texto. La gran pregunta ¿es usted y Dios en esta mañana? ¿Es usted cara a cara con Dios? ¿Cree en este mensaje? ¿Les recuerdo el problema? Hay un problema detrás de este mensaje. ¿Cuál es la necesidad de creer a este mensaje? Porque usted me podría decir, ¿y para qué creer? O sea, yo vivo súper bien, yo no le hago daño a mi vecino, yo soy una persona moralmente buena, nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca he hecho ningún tipo de fornicación ni adulterio. Yo soy una persona sana y moralmente hablando bastante buena como para irme al cielo. ¿Cuál es el problema que hay detrás? Les recuerdo, hermanos, el ser humano está en guerra con Dios. El ser humano nace con una inclinación al pecado y a la maldad y no tan solamente distanciado de Dios, el hombre se torna enemigo de Dios. Usted y yo cuando nacemos, por muy tierno que seamos, cuando bebés vamos creciendo y vamos revelando lo que hay en nuestro corazón. Y lo único que hay en nuestro corazón es pecado, es transgresión a la ley de Dios. Es quebrar la ley de Dios y deleitarme en hacer eso, en vivir para mí y no para la gloria de Dios. Es cuando yo deseo cualquier cosa a no ser a Dios. El ser humano nace con esa inclinación. Y la peor noticia que hay es que el ser humano, usted y yo en esta mañana, todas las visitas que puedan haber hoy,
No hay forma que usted se pueda salvar por sí mismo. No la hay. No hay obra que usted pueda hacer para dar solución al problema de su alma en esta mañana. No lo hay. Este mensaje no es antropocéntrico, este mensaje no es humanista. Es por eso que nos oponemos a la psicología humana moderna que da la solución al hombre falsamente, diciéndole que la solución está dentro de tu corazón. Tú tienes una luz muy grande, déjala brillar para que entonces tus problemas sean resueltos. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio va en contraposición al mensaje que se centra en el hombre. Usted no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada que pueda solucionar el problema que el ser humano tiene para con Dios. El hombre no puede reconciliarse con Dios de forma unilateral, por sí mismo, por un propio deseo de acercarse a Dios. No hay obras que usted pueda hacer. No es por su nombre, no es por su apellido, no es por visitar la iglesia, no es por ofrendar, no es por dar el diezmo. No es nada de eso que le puede dar salvación y vida eterna en esta mañana. La única solución está fuera de usted. La única solución al problema está fuera de nosotros, de hecho, en la eternidad. Y la solución no es una cosa, no es un concepto como la verdad que algunos definen como un mero concepto. La salvación para nuestras almas es una persona y es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único, Él es el Mesías prometido que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Es Jesús, el Hijo de Dios, de una misma esencia que el Padre. Él, siendo el propio Dios, se vistió de humanidad y tomó sobre sí la forma de hombre. Él es el único que puede reconciliarnos con el Padre. Él es el único que puede hoy dar vida eterna a su vida. Él es el único que puede salvarle a usted en esta mañana de todos sus pecados. Él es el único que es el camino, no hay otro. Cuando el fallecido ahora Francisco, Papa, él dice que todos los caminos llevan a Dios. Eso no es verdad. Eso es la mayor mentira del diablo. Hacer creer a las personas que todos los caminos, así como todas las lenguas, idiomas, dice él, llevan a la transmisión de un mensaje, así también todos los caminos llevan a Dios. Eso no es verdad. Hay un solo camino que lleva al Padre y es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy, no un camino de varios que pueden haber en el islamismo, en los musulmanes, en la Iglesia Católica Romana, en los evangélicos. No, Él es la única persona que puede decir, yo soy el camino, yo soy la verdad. Todo lo demás es falso, todo lo demás es digno de ser desechado. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que puede decir que fuera de Él no hay salvación. Él es el único que puede perdonar sus pecados en esta mañana. Él es el único que une el cielo con la tierra. Él es la única escalera que nos lleva al Padre. No hay redención fuera de Él. Pedro lo dijo muy bien. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hay solamente un nombre y es el nombre del Señor Jesucristo. Él es el único que hoy puede reconciliarnos con el Padre y no hay otra forma de salvación. Porque los griegos vinieron y trajeron el conocimiento, el intelectualismo y eso no dio solución al problema del hombre. La economía no da solución al problema del hombre. La política no da solución al problema del hombre. Cuando la gente ahora habla tanto de quién va a ser nuestro próximo presidente, cuál va a ser el próximo gobierno, inclinado a la izquierda, inclinado a la derecha, de centro, eso no da solución al problema que la sociedad chilena enfrenta hoy, que es el mismo de la sociedad brasileña, el mismo de la sociedad estadounidense y así por delante, porque el problema del hombre es uno solo y es el problema del pecado enraizado en su corazón. La política no puede resolver ese problema. Sin embargo, Jesús lo puede hacer.
Y todos estos milagros revelados en el Evangelio de Juan cumplen su propósito en afirmar que estos mensajes, el mensaje del Señor Jesús y de los apóstoles, autentican. Ellos dicen que este mensaje es auténtico y que viene del propio Dios. Y el mensaje es que usted crea en Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, enviado al mundo para salvar a los pecadores. Amados hermanos, Cristo Jesús fue enviado a este mundo cuando Dios quiso hacerlo. Y Él nació de la Virgen María, sin pecado, sin maldad, concebido por el Espíritu Santo. Él vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vivió una vida en el poder del Espíritu. Cuando sus padres una vez lo perdieron y lo fueron a buscar a un niño, este niño se encontraba en las sinagogas discutiendo con los más doctores de la ley, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios y de su presencia, de su palabra, y cumplió toda la ley de Dios, de tal forma que no hay una persona que lo haya podido acusar de pecado. En él hay pecado, por tanto él no es santo como él dice serlo. No hubo engaño en su boca, de sus palabras, de sus labios jamás salió la mentira, el engaño que sale del corazón de un hombre pecador. Sin embargo, y a pesar de todos los milagros que él hizo, de todas las señales manifiestas, los hombres lo miraron y dijeron: este hombre es digno de muerte. Porque este hombre, en él está el espíritu de los demonios, está el príncipe de los demonios, y este hombre es digno de muerte, y lo mataron al Hijo de Dios, lo llevaron a la cruz. Pero ellos no tenían la menor idea de que esta es la forma de salvar a pecadores como usted y como yo. Y Cristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Conforme a la Escritura, Él borró nuestra transgresión, Él aplacó la ira de Dios. Él salva a los pecadores que creen en su nombre. El que debería estar en la cruz era usted. El que debería estar en la cruz, en la ira eterna de Dios, era usted y yo. Sufriendo los dolores del infierno eternamente, usted y yo. Sin embargo, Jesús llevó sobre sí nuestras cargas, nuestras enfermedades. Y al tercer día no permaneció para siempre bajo el poder de la muerte, sino que resucitó gloriosamente, victoriosamente, majestuosamente. Él abrió la piedra que estaba puesta en el sepulcro y ascendió a los cielos, de tal forma que la palabra dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y todo aquel que invoque su nombre será salvo. En esta mañana, en este mismo instante, si usted cree en el nombre del Hijo de Dios, usted será salvo. Y no hay mayor noticia que esta, que hay perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo, que hay vida eterna en su nombre. En esta mañana, en este mismo día, si usted cree en el nombre del Hijo de Dios, usted es salvo de la ira venidera. No hay mayor mensaje que ese, que estando usted y yo en pecado y en maldad y en una vida de transgresión, porque si usted recordara la vida anterior suya antes de conocer a Cristo, no éramos los mejores. Los mejores, no éramos los más dignos de Cristo, no teníamos el mejor apellido, no teníamos las mejores condiciones, en la cual el hermano citaba a un predicador que erróneamente decía eso, que Cristo vio algo muy importante en usted y por eso lo llamó. Nosotros no había nada, absolutamente nada que pudiera atraer la atención de Dios. Es Dios en su infinito amor, gracia, misericordia, bondad, que Él decidió rescatarnos y darnos vida eterna en su nombre. De tal forma que usted en este día sí parte a la presencia de Dios, y estoy más consciente de eso que nunca, porque ustedes mismos han visto que han partido hermanos que están aquí un domingo, al otro domingo ya no están, que van a la presencia de Dios. Quizás este es su último día para escuchar este mensaje. Quizás, y esto no es ser fatalista, esto es ser realista a la luz de la palabra de Dios. Este puede ser su último día en este lugar, en esta vida,
Y lo que más importa no es qué es lo que usted hizo en la vida, no es los logros que sus hijos tuvieron, porque se han fijado que hay muchas personas que mis hijos hicieron esto, mis hijos son esto, mis hijos lo otro, los hijos son lo máximo en la vida. Eso no es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida no es tener títulos profesionales, eso no es lo más importante. Lo más importante no es haberse congregado en esta iglesia, eso no es lo más importante. Lo más importante es creer en el nombre del Señor Jesucristo. Es depositar toda su fe en su nombre para que Él hoy, en esta mañana, perdone sus pecados y le dé una novedad de vida. Usted pueda nacer de nuevo, no de la carne, del Espíritu. Y hoy usted pueda tener vida eterna que hay en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. La pregunta, hago 3 preguntas. ¿Usted cree en Cristo en esta mañana? Y usted tiene que creer en Cristo por completo. Todo Cristo, su señorío, su salvación, su redención, no ciertas partes de Cristo, el Cristo amoroso, el Cristo bondadoso, el Cristo que ama a los niños, es Cristo completo, es rendirse a Él, es despojarse de las armas del pecado y ahora me rindo a Cristo con todo su señorío sobre mi vida. Ahora me torno un esclavo de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado. Antes servíamos al pecado con todo nuestro cuerpo, nuestro ser. Y ahora después en Romanos, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dice ahora, presentémonos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Nuestro ser entero ahora está a disposición de este Rey glorioso que venció el pecado, la muerte y la maldad. ¿Usted cree en su nombre? Él lo quiere todo de usted. O usted lo entrega todo o no entrega nada en este día. No hay partes de mí, mi corazón todavía no, mi mente sí. Es usted por completo aceptando a Cristo, recibiendo a Cristo, viviendo para Cristo. No son ciertas áreas de mi vida. Hay otras no, como ustedes han visto, es que no, es un cristiano carnal. No hay cristianos carnales, no lo hay. Hay un tipo de cristiano que es aquel que lucha contra el pecado, pero que Cristo le ha prometido la victoria. No hay ciertas clases de cristianos, hay solamente un cristianismo y es aquel que bebe de Cristo completamente y sacia su alma. ¿Usted cree que este mensaje es verdadero? Nosotros podemos hablar muchas cosas, hablar y hablar y hablar y hablar, como cualquier profesor o cualquier persona que hace charlas. La pregunta es, ¿cree en el mensaje? ¿Cree lo que yo estoy diciendo? Esta es una pregunta para mí. Cada día yo me la hago, porque nosotros predicamos mucho. Y la pregunta de repente hace una persona, ¿usted cree en lo que usted habla? Porque aquí es fácil hablar y decir cosas, pero ¿cree en lo que estoy hablando? Una cosa es cantar, ¿cierto? Una cosa es leer la Biblia. ¿Usted cree el mensaje de la Biblia? ¿Que no hay salvación fuera de Cristo? ¿Y que si usted muere en sus pecados, usted se va al infierno? Condenado para siempre, siempre torturado, decía J.C. Ryle, siempre torturado en el infierno, nunca ejecutado, va a ser una condena para siempre, sin más posibilidad de salvación. ¿Usted cree en este mensaje en este día? Y en tercer lugar, ¿ha obtenido la vida eterna que Cristo dice dar? Él es una fuente de agua viva, Él es el único redentor que en esta mañana puede decir, a diferencia de Moisés, a diferencia de Abraham, de David, de todos los santos del Antiguo Testamento, ninguno de ellos pudo decir sus palabras. El que viene a mí tiene vida eterna. Jesús lo dijo. Jesús lo dice en esta mañana para que usted crea en su nombre. Él es el pan del cielo, mayor que el maná que fue dado al pueblo judío y pereció el maná. Jesús es mayor que eso. Él es el maná verdadero que viene del cielo y da vida a los hombres. Él es el agua verdadera, más que el pozo que Juan dijo de la mujer samaritana que buscaba el agua. Jesús es el verdadera agua de vida que sacia el corazón del hombre. Todas estas señales manifiestan que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y que usted y yo en esta mañana, creyendo en su nombre, tengamos la vida eterna que solamente Jesús nos puede dar.